Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 49. Contra los amonitas. Sobre los hijos de Amón, esto dice Yahvé: ¿Israel no tiene acaso hijos o herederos? ¿Cómo entonces Melcom ha heredado el país de Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por eso se acerca ya el tiempo, dice Yahvé, en que haré resonar en Rabá de los amonitas el grito de guerra. Quedará convertida en un montón de escombros abandonados, y sus aldeas serán incendiadas. Entonces Israel despojará a los que lo habían despojado, afirma Yahvé. Quéjate, Hezbón, porque Ar ha sido destruida. Griten, hijas de Rabá, vístanse con sacos, lloren, ande llenas de cortaduras en el cuerpo, pues Melcom parte al destierro junto con sus sacerdotes y príncipes. Eres bien orgullosa de tus valles, muchacha insolente, confiada en tus riquezas, dices: ¿quién se atreverá a atacarme? Pues bien, yo trataré de que el terror se abalance contra ti por todas partes. Todos huirán, cada uno por su lado, y no habrá nadie para reunir a los fugitivos. Pero en el futuro mejoraré la suerte de los hijos de Amón, dice Yahvé. Contra Edom. Para Edom. Esto dice Yahvé de los ejércitos: ¿ya se acabó la sabiduría en Temán? ¿Perdieron su prudencia los inteligentes? ¿O se corrompió su sabiduría? Den media vuelta y huyan, escóndanse bien, habitantes de Dedán, porque voy a dejar caer la ruina sobre Esaú en el momento de tu castigo. Si llegan vendimiadores a tu casa, no van a dejar un solo pampanito. Si son ladrones nocturnos, saquearán todo lo que encuentren. Pues yo soy el que asalto a Esaú y descubro sus escondites, para que ya no pueda esconderlos. Su raza ha sido destruida, ya no existe. No hay nadie de entre sus vecinos que diga: pásame tus huérfanos, yo los cuidaré, y que tus viudas se acerquen a mí con confianza. Porque así habla Yahvé: los que no debían haber tomado de esa copa fueron obligados a beber, y tú, ¿quieres que no te castiguen? No quedarás sin castigo, sino que tendrás también que tomar. Pues yo lo juré por mí mismo, dice Yahvé: Bosra quedará convertida en un desierto espantoso, infame y maldito, y todas sus ciudades no serán en adelante más que un montón de ruinas. Acaba de llegar un mensaje de Yahvé. Un mensajero ha sido enviado a todas las naciones. Júntense y marchen contra este pueblo. Prepárense para la guerra. Pues mira cómo te ha hecho un pequeño pueblo, despreciado por los hombres. El miedo que metías y la soberbia de tu corazón te han engañado a ti, que vives en el hueco de la roca, y te cuelgas de la cumbre más alta. Aunque hagas tu nido tan alto como un águila, desde allí te tiraré abajo, dice Yahvé. Edom quedará hecho una calamidad. Todos los que pasen cerca silbarán horrorizados al ver todas sus heridas. Será semejante a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas después de la catástrofe. Nadie volverá a vivir allí, ni nunca más un ser humano se radicará en este lugar. Como un león que sale de la espesura del Jordán y se dirige a un potrero siempre verde, así en un abrir y cerrar de ojos, estaré en sus praderas y los haré huir. Pues, ¿quién es como yo? ¿Quién podrá resistirme? ¿Y dónde está el pastor capaz de hacerme frente? Así pues, escuchen la decisión que Yahvé ha tomado contra Edom y sus proyectos contra los habitantes de Temán. Sí, hasta las ovejas más flacas serán llevadas a la rastra,
y al verlo el rebaño se estremecerá de espanto. Con el estruendo de su caída temblará la tierra, y el eco se oirá hasta en el mar rojo. Miren al águila, que se eleva y que da sus vueltas. Ha extendido sus alas sobre Bosra. Aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer que da a luz. Contra las ciudades sirias, sobre Damasco, Hamat y Arfad están preocupados porque recibieron una mala noticia. Se les para el corazón de espanto y no pueden tranquilizarse. Damasco, acobardado, se dispone a huir. El terror la invade. ¿Cómo es que está abandonada la ciudad famosa, la ciudad alegre? Sí, es cierto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus soldados perecerán aquel día, dice Yahvé de los ejércitos. Yo prenderé fuego a las murallas de Damasco, que quemará también a los palacios de Ben-Hadad. Contra las tribus árabes. Esto dice Yahvé respecto de Kedar y los reinos de Hazor derrotados por Nabucodonosor. Levántense y suban a Kedar, y dejen en la ruina a los hijos de Oriente. Les quitarán sus carpas y sus rebaños, sus toldos y su bagaje, y les arrebatarán sus camellos. Gritarán encima de ellos, susto por todas partes. Huyan, salgan rápido, escóndanse bien, moradores de Hazor, dice Yahvé, porque Nabucodonosor ha trazado un proyecto y ha organizado un plan contra ustedes. De pie ataquemos a la nación tranquila, que vive confiada, que no tiene puertas ni candados, y que habita en despoblado. Sus camellos serán nuestro botín y sus incontables rebaños nuestra presa. Voy a desparramar a los cuatro vientos a los que se afeitan la cabeza, y de todas partes les sobrevendrá la desgracia, dice Yahvé. Hazor será en adelante una guarida de chacales, un eterno desierto. Allí nadie vivirá, ni ningún ser humano se radicará. Contra Elam. Palabra de Yahvé al profeta Jeremías acerca de Elam. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, así dice Yahvé de los ejércitos: voy a romper el arco de Elam, que es la base de su poder. Haré que soplen sobre Elam los cuatro vientos desde los 4 puntos cardinales del cielo, y mandaré a los elamitas a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Haré que los elamitas tiemblen al ver a sus enemigos, que quieren quitarles la vida. Sobre ellos arrojaré la desgracia, mi ardiente cólera. Enviaré la espada en su persecución para los que mate a todos. Pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí rey y príncipe, dice Yahvé. Pero en el futuro cambiaré la suerte de Elam, dice Yahvé. Caída de Babilonia y liberación de Israel, capítulo 50. Palabra de Yahvé que dijo contra Babilonia. Díganlo entre las naciones para que lo sepan todos. No lo callen, digan: Babilonia ha caído, Babilonia ha sido tomada, su dios Bel ha sido humillado, Marduk ha sido derribado, avergonzadas están sus imágenes, espantados sus ídolos. Un pueblo del norte la ha atacado, ya ha hecho de su tierra un desierto. Nadie en adelante, hombre o animal, vivirá en ella. En aquellos días, en esa época, volverán los hijos de Israel y caminarán llorando en busca de Yahvé su Dios. Preguntarán por el camino hacia Sión, y mirando a ella dirán: vengan, unámonos a Yahvé con pacto eterno e inolvidable. Los de mi pueblo eran ovejas perdidas. Sus pastores las habían descarriado y las hacían vagar por los cerros.
ya no conocían su corral. Todo el que los encontraba los devoraba, y sus enemigos decían, no corremos riesgos, pues pecaron contra Yahvé, morada segura en el que confiaban sus padres. Huyan de Babilonia y del país de los caldeos, salgan como salen los machos cabrios a la cabeza del rebaño, porque voy a azuzar contra Babilonia, grandes naciones venidas del norte, contra ella juntas pelearán, y la conquistarán los arqueros certeros, cuyas flechas no caen en el vacío. Caldea será entregada al saqueo, y los saqueadores quedarán repletos. Ustedes se alegraban y triunfaban, saqueadores de mi propiedad, y relinchaban como potros, pero ahora ven a su madre humillada, lo que los dio a luz ha sido humillada, ha pasado a ser la última de las naciones, un desierto seco y triste. La cólera de Yahvé la ha devastado, nadie ya habitará en ella. El que pase cerca de Babilonia se detendrá asombrado y silbará al ver tantas heridas. Ordénense frente a Babilonia, rodéenla. Ustedes que manejan el arco, tírenle flechas sin ahorrar ninguna. De todas partes han lanzado contra ella gritos de guerra y se ha rendido. Han caído sus torres de defensa, se han derrumbado sus murallas. Ustedes que son los instrumentos de la cólera de Yahvé, hagan con ella lo mismo que hizo con ustedes. Saquen de Babilonia al sembrador y al segador que maneja la hechona. Ante la espada destructora, que cada uno se vuelva a su pueblo y huya a su tierra. Israel era una oveja perdida, perseguida por leones. Primero el rey de Asur la devoró, y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, se comió sus huesos. Por eso, así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy listo para castigar al rey de Babilonia y a su país, como ya castigué al rey de Asur. Yo haré volver a Israel a su corral, y comerá el pasto en el Carmelo, y en el Basán, y en los cerros de Efraín, y Galaad tendrá para saciarse. En aquellos días entonces se buscará la culpa de Israel, pero no existirá, los pecados de Judá, pero no se hallará ninguno, porque el que salvó yo lo perdono. Contra el país de Meriataim, sube al país de Maratim y atácalo, y los habitantes de Pecod persíguelos. Toma la espada y mátalos, dice Yahvé. Ejecuta mis órdenes fielmente. Ruido de batalla en el país, gran desastre. ¿Cómo se ha partido en 1000 pedazos el martillo de toda la tierra? ¿Cómo es posible que Babilonia se haya convertido en una cosa que produce horror a todas las naciones? Te coloqué una trampa y caíste en ella sin darte cuenta. Fuiste capturada y dominada porque te sublevaste contra Yahvé. Yahvé ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su ira, porque hay trabajo para el Señor Yahvé en la tierra de los caldeos. Vengan de todas partes, abran sus graneros, amontónenlo todo y préndanlo fuego, para que no quede nada. Degüellen todos sus novillos que marchen al matadero. Ay de ellos, porque ha llegado su día, la hora de su castigo. Escuchen, son los fugitivos y los que escaparon del país de Babilonia, que vienen a contar en Sión la venganza de Yahvé nuestro Dios. Llamen a los arqueros para que ataquen a Babilonia. Ustedes que manejan el arco, pongan sus campamentos alrededor de ella, para que nadie pueda escapar. Páguenle a ella según sus obras. Todo lo que ella hizo, hagan con ella, porque se portó insolente con Yahvé, con el Santo de Israel. Por eso sus jóvenes caerán en sus plazas, y sus soldados perecerán aquel día, dice Yahvé.
Contra ti me dirijo, insolencia, dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Ha llegado tu día, la hora de tu castigo. Insolencia tropezará y caerá al suelo, sin tener quien la levante. Prenderé fuego a tus ciudades y arderán todos tus alrededores. Así habla Yahvé de los ejércitos, los hijos de Israel. Están oprimidos todos los que lo han hecho cautivos. Los retienen y no quieren soltarlos. Pero su Redentor es poderoso. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. Él ha tomado la defensa de su causa, dará paz al mundo, pero hará temblar a los habitantes de Babilonia. Espada para los caldeos, para los babilonios, sus jefes y sus sabios. Espada para sus adivinos, para que se vuelvan tontos. Espada para sus soldados, para que se acobarden. Espada para toda la mezcolanza de tropas aliadas que hay dentro de ella, para que se porten como mujeres. Espada a sus tesoros para que sean saqueados. Espada a sus aguas para que se sequen. Porque es un país de ídolos y están locos por sus horribles imágenes. Por eso los linces harán allá sus guaridas con las chacales, y los avestruces vivirán allí. Nunca más será habitada y quedará despoblada para siempre. Como después que Dios destruyó a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, dice Yahvé, allí nadie vivirá, y ningún ser humano se radicará. Miren ese pueblo que viene del norte, es una gran nación. Sus reyes poderosos se levantan desde los confines del mundo, empuñan el arco y la lanza, son bárbaros y crueles. Su griterío es como el rugido del mar, andan a caballo. Cada hombre está equipado para la batalla, para atacarte a ti, hija de Babilonia. Apenas el rey de Babilonia tuvo noticias de todo esto, comenzaron a temblarle las manos y le asaltó la angustia y un dolor como de una mujer que da a luz. Alguien sale como un león de la espesura del Jordán y se dirige a un potrero siempre verde. Así en un abrir y cerrar de ojos lo echaré de allí y colocaré mi elegido. ¿Quién es en efecto como yo? ¿Quién podrá demandarme ante la justicia? ¿Dónde está el pastor capaz de hacerme frente? Así pues, escuchen lo que ha decidido hacer Yahvé con Babilonia y lo que piensa realizar en el país de los caldeos. Sí, hasta las ovejas más pequeñas serán llevadas a la rastra, y al verlo el rebaño temblará de miedo. Con el estruendo de la caída de Babilonia se estremece la tierra y el eco retumba en todos los pueblos. El Señor contra Babilonia, capítulo 51. Así habla Yahvé, voy a levantar contra los habitantes de Babilonia un viento impetuoso. Enviaré a Babilonia gente que limpia el grano en la era para que la aventen y limpien su territorio, pues la van a atacar por todas partes en el día de su desgracia. Que ninguno de sus arqueros pueda estirar su arco y que nadie se pueda enderecer en su coraza. No tengan piedad con sus jóvenes, destruyan totalmente su ejército. Los caldeos caerán heridos en su tierra y acuchillados en las calles de Babilonia, porque Israel no es viuda de su Dios, Yahvé de los ejércitos, aunque su país estaba lleno de pecados contra el Santo de Israel. Salgan de en medio de Babilonia y que cada cual salve su vida, para que no perezca cuando llegue su castigo, pues este es el momento de la venganza de Yahvé, en que él le dará su merecido. Babilonia era una copa de oro en manos de Yahvé que embriagó al mundo entero, ya que todas las naciones tomaron vino en ella y perdieron la razón. De repente ha caído Babilonia y se ha hecho pedazos, lloren por ella. Vayan a buscar pomada para su mal, y a lo mejor se cura.
Atendimos a Babilonia, pero no se recuperó. Dejémosla allí y partamos cada uno para nuestra tierra, porque el juicio en su contra llega hasta el cielo y se eleva hasta las nubes. Yahvé ha hecho brillar nuestros derechos. Vengan y contemos en Sión las obras de Yahvé, nuestro Dios. Afilen las flechas, llenen con ellas las cajas. Yahvé ha movido la voluntad del rey de los Medos, para que éste marche contra Babilonia y la destruya. Esta será la venganza de Yahvé, la venganza por su templo. Frente a las murallas de Babilonia, levanten banderas, refuercen la guardia, coloquen centinelas, preparen emboscadas, porque Yahvé mismo pensó el plan, y ahora cumplirá lo que dijo contra los habitantes de Babilonia. Tú que resides cerca de grandes ríos, tú, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tus rapiñas. Yahvé de los ejércitos lo ha jurado por sí mismo. Te llenaré de hombres tan numerosos como langostas, que lanzarán gritos de guerra contra ti. Himno. Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. A su voz se acumulan las aguas en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, produce relámpagos en medio del aguacero y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre entonces se siente estúpido, imbécil, y el platero se avergüenza de su ídolo, pues sus estatuas no son más que mentiras, que nunca respiran, son cosas inútiles, puras tonterías que desaparecerán cuando llegue su castigo. No es así, en cambio, el Dios de Jacob, pues Él ha formado el universo e Israel es su tribu heredera. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. El martillo de Yahvé. Yo te usé como un martillo, como una masa para el combate. Contigo aplasté naciones, contigo destruí reinos. Contigo derribé al caballo y al jinete, al carro de guerra y al que lo monta. Contigo golpeé a hombres y mujeres, al viejo y al muchacho, al joven y a la doncella. Contigo aplasté al pastor y su rebaño, al labrador y su yunta, a gobernantes y funcionarios. Pero le devolveré a Babel y a todos los caldeos en presencia de ustedes, dice Yahvé, todo el mal que hicieron a Sión. Ya vengo a ti, cerro destructor, que arruinabas la faz de la tierra. Apenas extienda mi mano contra ti, te haré rodar de lo alto de las rocas, y te convertiré en un cerro quemado. Jamás sacarán de ti una piedra de cimientos, ni tampoco buscarán piedras para volver a edificarte. Serás un montón de ruinas para siempre, porque así lo ha dicho Yahvé. Agiten banderas por el mundo entero y toquen el clarín en todas las naciones. Preparen los países para atacarla. Citen a los reinos de Ararat, Mini y Askenaz, para que marchen contra ella, que entre en acción el oficial de reclutamiento. Lancen a la carga la caballería como una nube de langostas rabiosas. Alisten las naciones para el ataque el rey de Media, sus gobernadores, todos sus jefes y todos los países que están bajo su imperio. La tierra tembló y se estremeció porque se cumplió lo que Yahvé había decretado contra Babilonia, reducir el territorio de Babilonia a un desierto despoblado. Los valientes de Babilonia han abandonado la batalla y se han sentado en las ciudadelas. Se le acobardan las fuerzas y parecen unas mujeres. Han prendido fuego a sus aposentos y han hecho pedazos sus trancas. Carteros y mensajeros salen unos después de otros para comunicar al rey de Babilonia que su ciudad ha sido totalmente tomada, los vados del río ocupados, las fortificaciones incendiadas, y los soldados se han acobardado. Pues así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia se parece a una era al tiempo de la trilla. Para ella dentro de poco vendrá el tiempo de la siega.
El pueblo de Sión dice: me comió y me chupó el rey de Babilonia, me dejó como un plato vacío, me tragó igual que un dragón, se llenó su estómago con mis mejores presas. Caigan sobre Babilonia mi humillación y mis sufrimientos, y mi sangre sobre los habitantes de Caldea. Dice Jerusalén: por lo tanto así habla Yahvé: aquí estoy para tomar la defensa de tu casa y para asegurarte tu venganza. Voy a secar su río y agotar sus vertientes. Babilonia se convertirá en un montón de piedras. Ven, una guarida de chacales que cause horror y desprecio, sin un solo habitante. Todos rugen como leones y andan gruñendo como leoncitos. ¿Tienen calor? Ya les tengo listo un refresco, se lo daré para que tomen hasta perder los sentidos y caigan en un sueño eterno y nunca más puedan levantarse, afirma Yahvé. Los empujaré como corderos al matadero, como carneros y chivatos. Como ha sido conquistado la más famosa del mundo entero. Como Babilonia ahora es la más miserable de las naciones. El mar se salió en Babilonia y la sumergió bajo el tropel de sus olas. Sus ciudades se han convertido en un desierto seco y triste, donde nadie vive y por donde nadie pasa más. Haré una visita a Bel en Babilonia y le quitaré de su boca lo que ha comido. Ya no vendrán más a él las naciones. Los muros de Babilonia se vinieron abajo. Salgan de allí, pueblo mío. Que cada uno de ustedes salve su vida ante el fuego de la cólera de Yahvé. Pero que no desfallezca su corazón, ni se asuste por las noticias que circularán por el país, pues un año correrá en un rumor, al año siguiente otro. La violencia se impondrá en el país y un tirano derrocará a otro. Pues bien, ya se acercaron los días en que voy a castigar a los ídolos de Babilonia. Se avergonzará todo su territorio, todos sus muertos quedarán tirados en el centro de la ciudad. Entonces el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos aplaudirán contra Babilonia, cuando del norte vengan a atacarla los destructores, dice Yahvé. Cuando le toque su turno, Babilonia debe caer por todos los muertos de Israel, así como por Babilonia murió tanta gente en el mundo entero. Ustedes que se libraron de la espada, partan, no se queden allí. Acuérdense de Yahvé en esta tierra lejana, y que Jerusalén les venga a la memoria. Estábamos indignados al oír tantos insultos, y nos tapábamos la cara de vergüenza al saber que extranjeros habían entrado en los lugares santos de la casa de Yahvé. No importa, ya viene el día, dice Yahvé, en que castigaré a sus ídolos, y en toda su tierra se quejarán los heridos. Aunque Babilonia se levante hasta el cielo y alce su poder a donde nadie puede llegar, llegarán, sin embargo, hasta allí los saqueadores que yo mandé, asegura Yahvé. Escuchen el griterío que sale de Babilonia y el crujido inmenso del país de los caldeos. Es Yahvé que destruye a Babilonia y hace callar su gran ruido. Sus olas pueden rugir como las del mar y sentirse el resonar de su voz. Es que viene sobre Babilonia el que la va a destruir. Sus soldados son hechos prisioneros y sus arcos rotos. Sí, Yahvé es el Dios de las represalias, que paga estrictamente. Haré emborracharse a sus jefes y a sus sabios, a sus gobernantes, funcionarios y soldados, que caerán en un sueño eterno para no despertar más. Así lo declara el Rey, que se llama Yahvé de los ejércitos. Esto dice Yahvé de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente demolida y sus altas puertas serán quemadas, pues los pueblos trabajan para que todo quede en nada, y las naciones se esfuercen para que todo lo consuma el fuego. El libro arrojado al Eufrates.
Viene a continuación la orden que dio Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, al partir junto a Sedecías, rey de Judá, a Babilonia, el 4º año de su reinado. Seraías era el mayordomo de viaje. Entonces Jeremías había reunido en un libro todas las profecías que había escrito respecto de Babilonia para anunciar todo el mal que caerá sobre ella. Y Jeremías dio esta orden a Seraías: cuando llegues a Babilonia, cuida de leer en voz alta todo esto y agrega: Yahvé, tú has declarado respecto a este lugar que será destruido, de manera que nadie lo vuelva a habitar, y que quede arruinado para siempre. Terminando de leer el libro, lo atarás en una piedra y lo tirarás al Éufrates, diciendo: Así se hundirá Babilonia, y nunca se levantará de la ruina, ya que yo traigo sobre ella. Hasta aquí, nada más, las palabras de Jeremías. La toma de Jerusalén, capítulo 52. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamital, y era hija de Jeremías de Libna. Se portó mal a los ojos de Yahvé, tal como se había portado Joaquim. Todo lo que le pasó a Jerusalén y a Judá fue porque Yahvé se había enojado tanto con ellos, que acabó por echarlos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a atacar a Jerusalén, instaló su campamento frente a la ciudad y la rodeó de trincheras. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del 4º mes, cuando el hambre reinaba en la ciudad y la población no tenía ya nada más que comer, se abrió un hoyo en el muro de la ciudad. El rey y todos los combatientes salieron de noche y escaparon de la ciudad por el camino de la puerta, que está entre las dos murallas y que está cerca del parque del rey. Los caldeos rodeaban la ciudad y tomaron el camino del valle del Jordán, pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó, donde todos sus soldados, dejándolo solo, huyeron. Tomaron preso al rey y lo llevaron a la presencia del rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Ribla mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los jefes de Judá. Luego le sacó los ojos a Sedecías y lo amarró con cadenas de bronce. Después el rey de Babilonia se lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del 5º mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabuzardán, comandante de la guardia y uno de los acompañantes más cercanos del rey de Babilonia, hizo su entrada en Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que mandaba el comandante de la guardia demolieron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzardán, comandante de la guardia, desterró el resto de la población que había quedado en la ciudad. A los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a los pocos artesanos que aún había. Pero Nebuzardán, comandante de la guardia, dejó una parte de la gente pobre del país como vinateros y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las basas redondas y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las palas, los cuchillos, las copas para rociar, las cucharas, en una palabra, todos los objetos de bronce que se utilizaban en el templo. El comandante de la guardia tomó además las vasijas, los braseros,
los jarros, los ceniceros, los candelabros, los tazones y los platos para los sacrificios, todo de oro y de plata. En cuanto a las 2 columnas al mar, a los 12 bueyes de bronce que estaban debajo del mar, y a las basas redondas que el rey Salomón había mandado fabricar para la casa de Yahvé, no se pudo calcular lo que pesaba el bronce de todos estos objetos. Cada uno de las 2 columnas tenía 18 codos de alto, 12 de circunferencia y 4 dedos de grosor, y eran huecas por dentro. Encima tenían un capitel de bronce de 5 codos de altura, rodeado totalmente por un trenzado con granadas, todo de bronce. Ambas columnas eran iguales. Había 96 granadas de relieve en torno a ellas, y había 100 granadas alrededor del trenzado. El comandante de la guardia tomó prisionero al sumo sacerdote Seraya, a su vicario Sofonías y a los 3 guardianes del templo. Entre los ciudadanos hizo apresar a un oficial del palacio que mandaba a los soldados, a 7 familiares del rey que fueron encontrados en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado de reclutamiento y a 60 personas de condición que se hallaban en la ciudad. Nabuzardán, comandante de la guardia, los mantuvo detenidos y los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, quien los mandó matar en Ribla, en la región de Hamat. Entonces fue desterrado Judá lejos de su tierra. Este es el número de las personas que desterró Nabucodonosor en el año 7, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor fueron sacadas de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nebuzardán, comandante de la guardia, mandó al destierro 745 judíos, lo que da un total de 4,600 personas. Pero en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 10º mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, durante el primer año de reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y le concedió un trato superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó sus ropas de prisionero y en adelante se sentó a comer en la mesa del rey. Su mantenimiento fue siempre asegurado por el rey de Babilonia, día a día, hasta su muerte, mientras vivió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.